están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a preparar un guisado con deshebrada bien sabroso. En una salsa roja súper fácil para chuparse los dedos. Vamos a prepararla estilo la abuelita. Así que no te vayas y acompáñame a prepararla. Vamos a comenzar. En agua hirviendo vamos a agregar medio kilo de carne para deshebrar de res. Le vamos a agregar un cuarto de cebolla. En este caso estoy usando cebolla morada. 2 dientes de ajo. También aquí le vamos a agregar una pizca de sal. Aquí le vamos a dejar que esto hierva aproximadamente 40 minutos. Y vamos a ver que la carne ya haya quedado suavecita. Si ya está suavecita, vamos a empezar a deshebrarla. Te recuerdo, algo que caracteriza mucho a este platillo es que la carne tiene que estar realmente suavecita, bien cocidita para que nuestro platillo quede delicioso. También si tú quieres usar carne de puerco, lo puedes utilizar, pero yo te recomiendo de res. Es como queda realmente deliciosa. Después, para darle el toque de la abuela, la salsita de la abuela, vamos a poner azar, tomate y jitomate. También vamos a utilizar 2 chiles guajillo y chile piquín. Este le da un delicioso sabor a la salsita que estamos preparando, así como la preparaba nuestra abuela. Los chiles los vamos a poner a hervir en un poco de agua. Esto es para que se suavicen y poderlos licuar. Después de que ya hirvieron, vamos a apagarle y retirarlos del fuego y dejar que se enfríen. Ahora en la licuadora vamos a agregar 2 dientes de ajo, los tomates y jitomates tatemados. Aquí también le vamos a agregar media cucharadita de sal, media de pimienta negra. Aquí también le vamos a agregar una cucharadita de Nor Suiza. Si no tienes en polvo, que sea en cubitos, solamente uno. Ahora le vamos a agregar el chile ya cocido y que ya se enfrió también. También le vamos a agregar el agua con que lo cocimos. Ahora lo vamos a licuar perfectamente para comenzar a preparar nuestra deliciosa deshebrada. Así tiene que quedar nuestra salsa. Es un poco aguadita, pero bien molidita. Y para acompañar nuestro platillo vamos a picar un cuarto de cebolla en medias lunas. Yo en este caso estoy utilizando esta vez cebolla morada. Me gusta cómo le da el sabor a la deshebrada. Como ves, son medias lunas, pero muy delgaditas. Así que vamos a partir nada más media cebolla para continuar con nuestra deliciosa receta de hoy. Y si estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal Cocina con Vero. Ahora en una cazuela bien caliente vamos a agregarle un chingazo de aceite para poner a sofreír primero la cebolla. Vamos a dejarla aquí en nuestra cazuela. Como ves, quedaron bien delgaditas las medialunas. Así quiero que las dejes para que esta les dé mejor vista a nuestro platillo. Bueno, pues vamos aquí a sofreírla. No mucho, solamente en cuanto comiencen a ablandarse vamos a dejarlas aquí y después vamos a agregarle lo siguiente a nuestra deliciosa receta, que por supuesto es la carne ya bien deshebradita como lo habíamos hecho anteriormente. Bueno, pues ahora sí vamos a dejarla que se sofría solamente, te había dicho un momento, y aquí le vamos a agregar ahora sí la carne. Vamos a dejarla que se sofría 2 minutos para que tú no te hagas mucho bolas, así que yo te voy a ayudar y así tú ya no te mortificas tanto. Déjala 2 minutos y luego le agregamos la carne. La carne aquí se la vamos a revolver a la cebollita. Vamos a esperar que la carne también se sofría un poquito para que agarre el sabor. Esta receta de verdad que te va a encantar porque tiene ese delicioso aroma, sabor a la salsita tatemada como nos la preparaba nuestra abuela. Bueno, si a ti no te la preparaba tu abuela, prepárala tú y vas a darte cuenta lo delicioso que sabe, y más o menos así la preparaba la abuela. Así que también pues nosotros vamos a hacerlo así a su estilo, pero con nuestro toque. Ahora ya aquí cuando está sofreída la cebolla y la carnita, vamos a agregarle la salsa que licuamos. Vamos a agregársela toda para que nuestro guisado quede caldosito, pero cuando hierva ya comienza a resecarse un poquito la salsa. Aquí es tiempo de que lo pruebes y veas qué sabor tiene. Si le falta un poquito de sal, agrégale aquí al gusto, porque ya sería el toque final. A la mía le faltó un poco, así que le estoy agregando solamente una pizca más de sal. También le puedes agregar un poquito más de Nor Suiza, pero con sal está bien, mi amiga. Así que ya no te hagas bolas. Ahora vamos a continuar. Y por si tu salsita te está quedando un poquito espesita,
En el plato donde pusiste la salsita, vamos a limpiarla con un poco de caldito del que quedó de la carne que cocimos. Esta lo vamos a limpiar para que se vaya todo lo que le quedó aquí a nuestra salsita. Y vamos a agregársela a la mezcla, nuestro guisado que estamos preparando aquí en la estufa para que quede un poquito más caldosito si es que así te gusta a ti. Y ya solamente esto lo vamos a dejar a hervir por lo menos 20 minutitos con la llama un poco baja para que los sabores se vayan penetrando, suavizando, agarrando cariño, consistencia y quede nuestro guisado súper delicioso y la carne muy muy suavecita. Bueno amigos, pues ¿cómo ves este delicioso platillo? Ojalá y te guste. ¿Y qué tal si lo acompañamos con unos deliciosos frijoles recién cociditos? Ay, lo que me encantan a mí los frijoles cocidos. Bueno, ahora también los podemos acompañar con unas tortillas recién hechas, esponjaditas. No importa que sean de más secas, pero que estén recién hechas. Y pues ya, ¿qué más quieres con este delicioso platillo que estamos preparando? Las tortillas y frijolitos, ya que vas a andar extrañando a tu México, a tu rancho. Ahora tú puedes llevar el rancho a tu cocina y no necesitas vivir en el rancho para preparar y disfrutar estos deliciosos platillos y sabores que tenemos acá en nuestro hermoso México lindo y querido. Bueno, pues así queda. Como ves, yo acabo de servir y le estoy agregando un poquito de caldito porque me gusta caldosito con sus frijoles bien hechecitos, recién cociditos. Y bueno, amigas, pues ahora sí yo ya me despido. Esto es todo. Ojalá te haya gustado la receta de hoy, que es súper sencilla, bien rápido, pero bien deliciosa. Solamente me queda invitarte a que te suscribas a mi canal Cocina con Vero. Y de pasada pues regálame un like, que nada te cuesta. Y comparte mis recetas. Ya sabes que aquí cocinamos rico, sabrosón, súper rápido y son recetas súper fácil para ti que estás comenzando a cocinar, o para ti que no tienes mucho tiempo, o para ti que no te gusta mucho la cocina. Bueno, pues si estás aquí en este canal puedes encontrar de todo, súper rápido, sencillo, pero muy delicioso. Bueno, ahora sí yo ya me despido. Hasta luego. Les dejo aquí mis redes sociales. Bye.